RCR, la red que comunica y une al Perú. Como hemos comentado ya, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ha sido citada al Congreso de la República para que explique esta decisión, este anuncio que se dio de estos acuerdos junto a autoridades y dirigencias de las provincias de Parinacocha, Lucanas y Paucar del Sarazar en Ayacucho, a fin, ha dicho, de proteger los ecosistemas dedicados que proveen del agua a los territorios. Vamos a hablar al respecto, ya estamos a esta hora en comunicación y agradecemos a Fernando Castillo Torres, economista, especialista en gestión social y conflictividad social, magíster en políticas públicas. Muy buenas tardes, Fernando, gracias por este contacto aquí con Enlace Regional. Buenas tardes, Lizardo, un placer saludarte y a través tuyo a toda la digna radioescuchas de RCE en todo el país. Bien, Fernando, quisiera que expliques a la población por qué se ha comentado mucho esta decisión que se ha conocido desde Ayacucho sobre el cierre y retiro de estas unidades mineras, pero queremos ir al punto de que se ha puesto como condición o como argumento esta negociación de este retiro de las 4 unidades mineras para proteger las cuencas. Por favor, tú que tienes bastante conocimiento en el tema, quiero que expliques a la población a qué se refiere desde este punto. A ver, en principio, Lizardo, yo quiero decir al pueblo peruano que estamos asistiendo a una acción insana de parte de la presidenta del Consejo de Ministros, que no muestra un desconocimiento, sino una intencionalidad de dañar la actividad minera en el Perú. Y lo digo sobre la base de lo que ella misma ha explicado y hablado. Todos tienen el video propagado por el gobierno regional de Ayacucho, sobre la base de lo que ella ha firmado en un acta en donde después trata de desdecirse a través de unos comunicados que en lo absoluto corrigen la cantidad de barbaridades que ella y los demás funcionarios que lo han acompañado han firmado. Y me quiero referir, empezando por el acta, antes de entrar a estos detalles, porque esto sí es muy importante y lamentablemente los medios de comunicación están escondiendo esta acta y están posicionando en la población un comunicado que trata de ocultar las gravísimas anomalías jurídicas que ha cometido la Premier, el viceministro de Minería que estaba ahí presente. Ayer el señor viceministro ha tenido un conjunto de entrevistas y habla como si no supiera nada. Ese señor ha estado ahí, ha sido parte de la comitiva y no ha sido capaz de decirle a ninguno de los funcionarios cuál es el procedimiento que se debe seguir. Y no se lo ha dicho porque sencillamente lo desconoce. Es un militar que no tiene absolutamente ninguna experiencia en el sector y eso prueba claramente la intencionalidad. Ahora, ¿es desconocimiento, Fernando, o es un plan estratégico que se viene? Es un plan estratégico. No puede haber desconocimiento de la Premier porque ella tiene 25 años litigando en temas ambientales. Conoce mejor que los ministros esta normatividad, la domina, ha ido a varios procesos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, es parte de su CV, de su currículum que ella ha expuesto, es un tema abierto, público, no estoy inventando, entonces no se puede decir que desconocía. Por otro lado, Lizardo, yo he sido también en algún momento funcionario de Estado, y antes de la visita de un ministro, viceministro, el Premier, con más razón, se arma una carpeta, y toda esa información la han tenido. Y te repito que hay una intencionalidad negativa por cuanto el comunicado trata de cambiar lo que en su momento la señora Premier ha firmado. Vayamos al acta, a ver, Fernando, vayamos al acta a ver cuáles son estas barbaridades que nos menciona. Claro, si tienen el acta la vemos y si no yo lo puedo leer. Ya, a ver, entonces ese es el comunicado de la presidencia del Consejo de Ministros. Te rogaría si tienes el acta, porque este es el comunicado que está tratando de posicionar, que es falso, ¿no? Que muchas de estas cosas, ese es el acta. Entonces, el acta, en su primer acuerdo, dice: queda constituida la Comisión Ejecutiva de Negociación de los plazos y términos del retiro y cierre de las 4 unidades mineras de las cabeceras de cuenca con el liderazgo de la presidencia del Consejo de Ministros. Aquí dice bien claro: queda constituida la comisión para negociar plazos y términos del retiro, ojo con esta palabra, del retiro y cierre de las 4 unidades mineras. Es decir, la presidenta del Consejo de Ministros está promoviendo que se retire la minería del Perú. Esto no es el comunicado que después ha tratado de difundir y ocultar esto que ha firmado. En principio, la presidencia del Consejo de Ministros es un ministerio sin cartera.
Las funciones que tiene están en temas de diálogo, negociación, temas de demarcación territorial, entre otras cosas. Las demás son competencias que tienen los distintos entes del aparato público. Si mañana hay un sismo en el Perú, lo atiende INDECI, el Instituto Geofísico del Perú, no lo atiende la PCM, es un órgano político que articula, es una plataforma de coordinación, pero el diseño de la estructura jurídica del Perú no es de un primer ministro que da órdenes a los ministros, es un ente de coordinación. En ese sentido, la presidenta del Consejo de Ministros no tiene competencias ni facultades para tomar ninguna decisión. Si mañana un congresista decide en la comisión que fuera del Congreso iniciar un proceso de llamado a atención y de sanción, tiene toda la razón y tiene todo el derecho. Porque ella después ha declarado ayer en la República que yo no he tomado ninguna decisión. Pero cuando está firmando este documento, está constituyendo un grupo de trabajo que es un hírrito jurídico, por cuanto no existen estas comisiones y está empujando, obligando, no hablemos de empresas mineras, a empresas en general, a que concluyan con los términos en donde tienen los permisos y autorizaciones legales. ¿Qué es? Y aquí quiero decirle a la población que para evitar las confusiones, todo proyecto minero tiene cierres, ¿no? No es que la mina cierra, sino que así se llama plan de cierre. Y, por ejemplo, Yanacocha es una compañía que tiene más de 20 años en Cajamarca y ha ido haciendo cierres de los tajos de Carachugo, Maquimaqui, Cerro Negro, etc., etc. Producto de esos cierres, incluso uno de esos tajos, el Tajo San José, se ha convertido en un reservorio, que está siendo un activo ambiental. Y entonces, hoy las compañías mineras pueden tener procesos de cierre progresivo y se van haciendo ampliaciones. Es lamentable que el viceministro, en una ignorancia supina, haya dicho ayer que en cuanto reciban documentos van a ver los temas de las ampliaciones. Recordemos que en el audio y el video de la Premier, ella ha ofrecido en Coracora que no habrá más exploración ni explotación minera. O sea, el sentido de fondo no está en el comunicado que pretende aclarar la PCM, sino en lo que ella le ha ofrecido a la población y en lo que ha firmado. Ella claramente ha dicho, no vamos a permitir más explotación ni más exploración minera. Y entonces, eso significa no hacer un plan de cierre, que es distinto a cerrar la mina. Fíjate, en Chile la mina El Teniente ya estaba para hacer esto, clausurada, para usar otra palabra. Y de repente han encontrado más yacimientos y nuevas tecnologías. La han ampliado 50 años. El mismo Yanacocha estaba terminando ya la explotación del oro y ahora tiene un nuevo proyecto de 2.500 millones de dólares que es Yanacocha Sulfuros, que es ya más vinculado hacia cobre. Entonces, los procesos mineros son procesos vivos porque conforme vas extrayendo, vas estudiando y encuentras nuevas reservas, encuentras más zonas y entonces ampliación de uno, ampliación de otro. Por ejemplo, Toromocho es un proyecto que tiene entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de inversión. Toromocho es una ampliación. Toromocho ya prácticamente estaba terminando y, bueno, ha encontrado más yacimiento y sigue trabajando. Cerro Verde hace 5 años hizo su ampliación también. ¿Por qué? Porque obviamente conforme va explorando, va encontrando nuevas vetas, nuevos yacimientos, nuevos recursos. Y entonces presenta modificaciones, cambios en el instrumento ambiental, cambios en los planes de cierre, que no es cerrar una mina, repito, no es cerrar la mina, es parte de un procedimiento que se presenta incluso en el momento en que va a haber un permiso como una previsión y una garantía de lo que se tiene que hacer para cuidar el medio ambiente, porque las empresas mineras hoy por hoy son protectoras y vigilantes activas del medio ambiente. Y ahora, en esa zona, otra falacia, porque no hay contaminación, o sea, no sé de qué contaminación hablamos si la OEFA va, y como debe hacer, cada 3-4 meses ya hace auditorías ambientales, seguimientos, hace investigaciones, exámenes especiales, visitas inopinadas, y está perfecto que haga su trabajo, pero es la OEFA, el ente técnico que debe pronunciarse. Y si hay problemas en el agua, es el ANA, no la presidencia del Consejo de Ministros, que no tiene competencias ni función. Ahora, Fernando, como tú lo has aclarado, has dado a conocer sobre esta constitución de esta comisión, y que lo ha dicho claramente, y como dice en el documento de retiro, después, posteriormente, el viceministro sale con el argumento de que estas empresas pueden ampliar, ¿no? Se debe presentar la documentación necesaria, pero ya los dirigentes, después de este mensaje de la Premier, han dicho que ellos no van a retroceder, que ya está el mensaje dado por la Premier. Esto incentiva más a estos conflictos sociales.
Otros dicen que quizás esto sea un piloto. ¿Tú cómo lo tomas, cómo lo entiendes, Fernando? A ver, fíjate, Lizardo, en este momento, mientras estamos conversando, está bloqueada la zona de Corral Quemado, la entrada de agua. ¿Por qué? Porque están exigiendo un nuevo hospital. Está bloqueada la parte alta de La Libertad. ¿Por qué? Porque están exigiendo que el tema del precio de la urea sea regulado por el Estado. Está bloqueado Chumbivilcas nuevamente porque un pésimo manejo del gobierno nacional en el proceso de diálogo y no se conoce absolutamente. Sigue bloqueado el tema de la estación 5 en Loreto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una escalada de violencia en donde la Premier inicia su discurso diciendo: yo me identifico con todos aquellos que están protestando y defendiendo las cabeceras de cuenca y los posibles impactos ambientales. Yo los entiendo porque de alguna manera este gobierno se identifica con ustedes. Una semana atrás han quemado a Pumayo, esos mismos vándalos, en donde se tiene conocimiento que hay pues algunas hordas pertenecientes a los remanentes de Sendero Luminoso que lo han hecho público. Esa zona sur de Ayacucho no es que lo terruquee, eso es clarísimo. Y entonces llegas, y si la primera ministra, que es la autoridad, digamos, en materia administrativa en el Perú, te dice que está de acuerdo el gobierno con esa práctica violentista, destructiva, que acaba con nuestra estabilidad jurídica, obviamente el que menos va a ir por el lado de la protesta, porque le está dando un mensaje claro y abierto que tiene impunidad, que puede hacer lo que quiera y el país no le va a reclamar. Yo no veo que del proceso de Pumayo haya algún tipo de denuncia fiscal, por ejemplo. Seguramente hay alguna investigación, pero hasta ahora no hay absolutamente nada. Y eso está lleno de cámaras, todo el mundo sabe quiénes lo ha hecho. Y sin embargo, se va una semana después y dice: estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han hecho. Y yo, como gobierno, no valido el hecho que la protesta se criminalice. Señores, nadie está criminalizando la protesta, pero acá ha habido un conjunto de vándalos que han quemado una propiedad privada. Olvidemos que es una minera. Si hubiera sido un almacén de un colegio, para efectos prácticos es lo mismo. Y ojo, hemos tocado el primer punto, mi estimado Lizardo, sí. Pero en el segundo punto, firmado esta vez por este general que el sector no conoce nada, dice: el Ministerio de Energía y Minas presentará el 15 de diciembre un cronograma de visita al entorno de las unidades mineras con participación de la población. Asimismo, se revisará el proceso de cierre de la actividad minera. No dice el plan de cierre minas, que es completamente diferente. El plan de cierre es un procedimiento técnico con opinión de los entes técnicos, un procedimiento que es parte del componente ambiental, que tiene su propia requisitos y exigencias que son revisados para ser aprobados. Aquí lo que dice, lo que ha firmado la Premier es: se revisará el proceso de cierre de la actividad minera. Entonces, por eso es que la presidencia del Consejo de Ministros está promoviendo un comunicado en donde trata de decir que todas las compañías tienen un cierre que ya está estimado. Eso es falso, porque puede cerrar un componente y la minería tiene muchos más en la misma concesión. Y las concesiones en el Perú no son concesiones con caducidad, son eternas. Es decir, vamos a suponer que alguna de estas compañías ahora hace un plan de cierre de este tajo y mañana sigue explorando y va a continuar, porque tiene la concesión, porque jurídicamente esto es así. Entonces, y eso la Premier lo conoce. No podemos decir que la señora viene de Cajamarca, pobrecita, no sabe. Mentira. Ha litigado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en muchos entes jurídicos internacionales. Tiene clarísimo que lo que ha afirmado no es posible hacerlo. Sin embargo, ahí viene la intencionalidad y acá están los términos claros para revisar el proceso del cierre de la actividad minera, dice, no dice el cierre de minas, ¿no? Y por eso, Fernando, sentido, con justa razón, hace unos instantes estuvimos hablando con la doctora Elena Conterno. Ellos están pidiendo, mediante IPAE, un comunicado, ha salido, dado a conocer un comunicado enérgico, que están exigiendo al Ejecutivo rectificarse de estos anuncios y de este acuerdo del que tú estás hablando. Pero por supuesto, ese es el único camino que le queda, decir: ¿sabe qué, señor? Me equivoqué, y el viceministro decir que es un ignorante, y en todo caso el tema puede caminar, porque no hay forma. Yo no creo que las empresas tengan que ir a negociar el cerrar la actividad. Ya por lo menos a Pumayo se ha pronunciado y ha dicho que ellos en lo absoluto van a entrar en un proceso de esa naturaleza porque tienen permisos autorizados. Es más, todos ellos, incluyendo Hochschild, tiene hace un año un permiso, el trámite para el nuevo plan de cierre de minas, y tiene en camino un proceso de participación ciudadana en este diciembre, que no sabía el viceministro que había ese proceso el otro mes. Eso es falso.
Las carpetas se las brindan los funcionarios de carrera antes de la visita de un ministro o viceministro a cualquier ciudad del Perú. Si se va a Tacna, tiene que darle todos los estimados que tiene la minera Cuajone, que tiene Pumamarca. Si se va a Cajamarca, se lo va a dar lo de Golfis, lo de Tantahuatay, Michiquillay, etc, etc. Tiene carpeta de gestión. Un ministro no va a ver qué cosa es lo que pasa, va imbuido de toda la documentación y todos los actuados, y es lamentable. Y ahora eso, Fernando, esto se puede replicar en otras zonas, otras regiones donde hay actividad minera, porque se habla incluso que ya nuevamente se le está viendo con mucha actividad en Cajamarca, Marco Arana. Pero por supuesto, a ver, el ex congresista, ex sacerdote Marco Arana ha intentado mover algunas cosas en Hualgayoc y ha sido rechazado. Entonces están viendo ahora cómo mueven el tema por Chubut, porque acá hay una agenda de fondo, Lizardo, y la agenda de fondo es que este sector pretende acelerar la reglamentación de una norma de cabecera de cuenca que no tiene ni pies ni cabeza y que no es aplicable en ningún lugar del mundo. Segundo, quiere acelerar un proceso de ordenamiento territorial exclusivo. ¿Qué significa eso? Que en el ordenamiento territorial inclusivo que hay en Europa, en Canadá, en Australia, donde puede convivir la minería con la agricultura, acá pretenden hacerlo exclusivo y te diga, acá hay agricultura, por lo tanto no hay minería. Esa es otra intencionalidad que trae esta gestión en PCM. Yo no sé siquiera si el presidente sabrá de estas cosas, pero lo que sí te puedo decir es que es la agenda oculta que tiene a interno la señora Premier de la presidencia del Consejo de Ministros. A eso súmale que hay ahora la intención de incrementar los procesos de consulta previa ya no solamente a poblaciones indígenas, sino también a poblaciones que no siendo de origen indígena, pretenden que transiten por consulta previa, sabiendo que la consulta previa, la forma como se viene desarrollando, tiene estancado 40 proyectos en nuestro Perú, solo en energía y minas, en hidrocarburos, en electricidad y en minería. No te puedo dar razones de otros sectores, pero por lo menos en el que me desenvuelvo, sí tiene ese estancamiento. Y un elemento más es tratar de sacar adelante, en cuanto venza la moratoria del Congreso de un año, una vez más el debate sobre el acuerdo de Escazú, que ya lo han explicado los presidentes de los gobiernos regionales de las zonas selváticas, amazónicas. No están de acuerdo porque es una situación de extraterritorialidad, de crear una nueva norma supranacional quitándoles el mandato sobre la Amazonía. Ya se ha pronunciado el Perú y sin embargo se pretende revivir esa discusión. Esos son los 4 temas de agenda. Aquí no le interesa a la Premier si Pedro Franque ha traído a sus 2 hijos a trabajar, si el ministro de Justicia tiene un problema con una empresa de su hermano, que la ministra de Cultura, no recuerdo la cartera, pero que tiene su socia trabajando, que son denuncias que están apareciendo. No hay un mínimo pronunciamiento, pero sí enfocada en cómo frenar la minería, porque hay la intencionalidad clarísima. No queda otra cosa. Yo estoy completamente de acuerdo con Elena Conterno. Esto tiene que tener un proceso de rectificación y es mejor que vayamos a una rectificación. Ahora, lamentablemente, pues es bien difícil que la señora Premier se rectifique y le diga a la comunidad, señores, les he mentido porque esto no es así como se los he dicho. A eso me refería, porque eso va a tener muchos problemas, ¿no? Bueno, pero esa es la realidad. O sea, lo que no podemos hacer es cambiar la realidad con un proceso de diálogo. Exacto. O sea, esa es la realidad y esa es la normativa. ¿Sabes, Lizardo, cuál es la primera función la primera misión, la obligación de un funcionario de Estado? Cumplir y hacer cumplir las normas. Y las normas en el Estado peruano están completamente definidas. Ya están divididas en competencias, en sectores. Tenemos una ley orgánica del Poder Ejecutivo que norma eso. Todo lo que está fuera de esa normatividad es usurpación de funciones. Todo eso es delito administrativo, que podría incluir incluso hasta una censura para los ministros porque están tomando competencias que no le corresponden. Esa es competencia de la autoridad ambiental en fiscalización ambiental, que es la OEFA, por ejemplo, revisar si es que estos están bien o mal hechos, ¿no? Y del Ministerio de Energía y Minas como tal. A mí me alegra mucho que el ministro ayer el viceministro haya aprendido un poco el tema, ¿no? Porque está clarísimo que el viernes que ha estado ahí en la sesión ha firmado también todos estos acuerdos. Ahora, hace unos instantes el ministro ha declarado que puede ir a un medio de comunicación donde le hagan preguntas no problemáticas, ¿no? Bueno, así se está manejando algunas autoridades. El propio presidente de la República no da una entrevista desde que inició su mandato. Pero vamos a esperar entonces, Fernando, porque ya ha sido citada la Premier al Congreso de la República para este miércoles a la Comisión de Energía y Minas a las 2 de la tarde para ver cuál es su posición. Esperemos
que dé una explicación clara, que haya una rectificación y diga pues que no son las cosas como se está diciendo, ¿no? Pero como tú lo has dicho bien claramente en estos dos puntos que has adelantado, están claras y está en el papel. Fíjate, Lizardo, las comunidades alrededor de las unidades mineras de Pallancata, las comunidades alrededor de Inmaculada, se han pronunciado y han indicado que ellos no están a favor de lo que la Premier ha declarado en Coracora, una localidad que no tiene nada que ver con Breapampa, con Inmaculada. Los sindicatos mineros se han pronunciado. La Central de Trabajadores del Perú se ha pronunciado, indicándole que debe rectificarse. La CONFIEP, hace 2 semanas declaraba con José sobre que el Perú con esta actitud de gobierno puede perder un promedio de 50.000 millones de dólares de inversión fresca. Hoy la CONFIEP ya se ha pronunciado también, Fernando, que le está pidiendo millones, directamente al presidente de la República ya que se pronuncie, ya al propio presidente, ya no la Premier, le está pidiendo la CONFIEP porque esto va a ser unas pérdidas también pérdidas en el sector laboral, ¿no? Porque perjudica a mucha gente. ¿Cuánta gente dejaría, por ejemplo, si se persigue con esta idea de cerrar en Ayacucho nomás, por ejemplo, ¿de qué medida perjudicaría? 54.000 empleos se perderían. 54.000 empleos, imagínate. Directos, indirectos, servicios, etc., que viene como colateral. Y esa es la intención, o sea, la intención no es promover una actividad extractiva, es al contrario, cerrarla. Ya Cajamarca la hundieron en la pobreza. Cajamarca le engañaron que podía vivir de los quesos, y eso es falso. Y la condición en la que se encuentra desde hace muchos años es de una pobreza extrema, en la cual lamentablemente no hay todavía una mirada para que pueda salir esa población de la condición en la que la han sumido justamente estos autollamados defensores ambientales. Así es. Bien, vamos a ver cómo transcurren estos días. Esperemos que la propia Premier se pronuncie, o el propio presidente de la República, como lo están pidiendo, para ver cómo se soluciona, porque es preocupante. Ya hay también voces de diferentes gremios, como tú lo dices, no solo en el sector minero, como hablábamos hoy con el doctor Tuesta, porque esto perjudica sobre todo tanto la imagen como la economía sobre el Estado de Derecho en nuestro país, Fernando. Mira, fíjate, Lizardo, para ir cerrando, pensé que el tiempo es el principal enemigo en esas declaraciones. 60% de lo que la bodega llamada Perú vende es minero. Ese gobierno tiene la suerte que el cobre ha subido de 4.000 a 9.800 dólares en este año y tiene demasiado dinero para seguir regalando bonos gracias a la minería. El retiro del dinero de las AFPs, la población ha ido corriendo a Plaza B, a Totus, a comprar televisores y equipos de sonido, artefactos. Eso ha generado IGB. Y el IGB hace 2 meses que ya se completó lo del año anterior y estamos con sobreingreso. El dinero el Perú tiene gracias a esas actividades, pero lo que no va a tener, mi querido Lizardo, es crecimiento nuevo, hablo ya del 22 o del 23, porque este año, por efecto rebote de la pésima gestión de Vizcarra, hemos tenido una caída de menos 20% y ahora vamos a tener un incremento de 12 o 13, que es rebote. Eso todos los economistas lo tienen claro. Entonces, no puede salir el presidente a decir, pues en enero he hecho una gestión espectacular con la economía y el Perú ha crecido 13 o 14%. Eso es falso. Es producto de un efecto rebote. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si hay nuevos ingresos para que generen crecimiento en los próximos años, del 2022 y el 2023. Este 21, como te digo, por temas de factores exógenos vinculados a precios de minerales y a ingresos por IGB, el Perú está teniendo un enorme ingreso, a tal punto que tenemos más de 20.000 millones de soles sin ejecutar en gobiernos regionales y locales. Entonces, esta bonanza del ingreso macroeconómico no está siendo debidamente administrada. Fíjate lo que viene el próximo año. Nosotros producimos 35.000 barriles de petróleo por día y consumimos entre 170, 180, a veces algo más. O sea, compramos diariamente 150.000 barriles de petróleo. El año próximo el crudo probablemente llegue a 120 dólares. ¿Sabes qué va a pasar? El combustible probablemente llegue a costar ya no 17, 18 que está costando ahora. Probablemente llegue a costar 20, 22, 23. Y el Perú no se ha preparado
para tratar de generar exportación de crudo, que tenemos millones de barriles en la selva y no somos capaces de poderlo sacar adelante porque no hay un planeamiento, no hay una mirada de lo que tiene que ser el aspecto económico y el bienestar de nuestro país. Lamentablemente, esa es la realidad que tenemos y, como siempre lo digo al terminar, me gustaría equivocarme completamente en todo esto, pero el tiempo nos va dando la razón a aquellos que de alguna manera estamos mirando con objetividad las cifras macroeconómicas que tiene nuestro país, ¿no? Y esperemos que el presidente tome conciencia de lo que viene sucediendo y de lo que puede suceder el próximo año si no hay unos cambios favorables, no se vislumbra un panorama positivo en la economía en nuestro país. Muchas gracias, Fernando, por este contacto, te agradecemos y vamos a estar más adelante seguramente nuevamente conversando. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.